Leemos en Hechos 6 los versículos 1 a 15. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron el pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Desde el día de Pentecostés, el único liderazgo reconocido en la iglesia había sido el de los apóstoles. Llegó el momento en que ellos no pudieron responder a todas las demandas. La causa de esta situación fue un conflicto entre los hebreos y los griegos dentro de la comunidad. Entonces, antes de seguir, necesitamos entender quiénes son estos dos grupos. Cuando encontramos una referencia a los griegos en el Nuevo Testamento, puede referirse a diferentes realidades. En primer lugar, puede ser los habitantes de la antigua Grecia. Más a menudo tenía que ver con la gente de cultura griega, la cual fue llevada por Alejandro Magno a todos los pueblos vecinos de Israel y hasta la India. También, en varios escritos de Pablo, se llaman griegos a todos los que no son judíos. Ahora bien, sabemos que hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos y la conversión de Cornelio, todos los cristianos eran judíos convertidos a Jesús. Pero estos judíos eran de 3 clases. Había los que vivían en la tierra prometida, cuya lengua materna era el arameo, y practicaban mucho más las ceremonias del templo. A estos aquí se les llama hebreos. También los que vivían en tierras paganas, ya sea por ser descendientes de israelitas deportados por ejércitos enemigos, o porque sus antepasados habían migrado en busca de mejores oportunidades. A estos, el texto los llama griegos, porque su idioma y cultura tenían muchas influencias griegas. Una tercera categoría era la de los prosélitos, de la cual hace parte Nicolás, los cuales eran paganos convertidos al judaísmo. En la iglesia primitiva,
los griegos eran personas que se habían desplazado a Jerusalén en peregrinaje para asistir a las fiestas del templo, por lo menos una vez en su vida. La mayoría de ellos se habían convertido en el día de Pentecostés y no tenían sus bienes ni sus familias en Palestina. Así pasa muchas veces en la iglesia. Se forman grupos y no se cuida de todos. Los apóstoles entonces deciden que se elijan nuevos líderes. No los escogen ellos mismos, sino que le encargan esta tarea a la asamblea. Los 7 escogidos son del grupo de los griegos, incluyendo a un prosélito. En este texto no se les llama diáconos, pero el verbo servir se dice diaconeo en griego. Después, Pablo hablará de los diáconos en Filipenses 1 y Primera de Timoteo 3. Llama mucho la atención que un cargo aparentemente administrativo les va a dar por lo menos a 2 de ellos la oportunidad de manifestar dones espirituales muy sobresalientes. El fin de este capítulo y los capítulos 7 y 8 son consagrados a Esteban, el mártir, y a Felipe, el evangelista. Las características requeridas para esos diáconos son fundamentales: buen testimonio, plenitud del Espíritu Santo y sabiduría. El testimonio es la marca de una vida de fidelidad y obediencia. Es señal de madurez y de integridad. La espiritualidad significa que la persona es guiada por Dios y que no actúa de forma puramente humana. La sabiduría y el sentido común evitan las decisiones apresuradas o impulsivas. El manejo de recursos es un asunto serio y no debe dejarse en manos inexpertas. Como siempre, después de una crisis resuelta según el Espíritu Santo, el texto nos dice que la iglesia es fortalecida, crece y alcanza a muchos, incluyendo aquí a sacerdotes del templo. Pero Esteban, entonces, el primer nombrado entre los diáconos, hacía milagros y prodigios, se destaca entre sus compañeros. Es la primera vez que se nos dice en este libro que alguien, aparte de los 12, hacía milagros. Este gran poder despertó la oposición de un grupo de judíos de cultura griega. Esos hombres intentaron contender con Esteban, pero una vez más, la misma inspiración del Espíritu Santo hace que nadie logra confundirlo. Entonces ellos usan contra él la misma estrategia que fue usada contra Jesús, la calumnia mentirosa. Lo atacan frente a la opinión pública y lo arrastran frente a la Corte Suprema. Las acusaciones de ellos son fácilmente recibidas por las autoridades, ya que éstas desde hace tiempo querían acabar con los seguidores de Jesús. Pero cuando estos hombres enfurecidos contra Jesús miran a Esteban, en vez de ver a un mentiroso y rebelde, ven el rostro de un ángel. En el siguiente capítulo veremos la defensa de Esteban y su muerte.